Gracias. Buenos días. Buen día. Buen provecho después de ese, me imagino, exquisito plato que disfrutaron, degustaron. Ahora me toca hablarles y me presentaron muy bien. Gracias, Raúl, por esa hoja de vida. Y parece mentira, 28 años, poder contarles a ustedes sobre todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Y como me dijeron, hay tiempo para contar la vida anterior y el momento como uno encontró. Y en mi caso, cómo tuve ese encuentro con nuestro Señor Jesús. Y yo vengo de una familia con mucha limitación económica, sencilla, humilde, pero amorosa, con dos padres preciosos, hermosos, que no lograron sacar la primaria, pero que con mucho esfuerzo dijeron a sus 6 hijos, vamos a hacer todo lo posible para que ustedes por lo menos saquen la primaria y la secundaria. El sueño más grande de mis padres era que uno de ellos se hiciera profesional o se hiciera profesional todo. Es el sueño de todo padre, de que los hijos salgan adelante, pero no aspiraban a la universidad. El sueño más grande de mi mamá era que fuéramos perito mercantil y contador público, porque eso entonces le daba la posibilidad de poder trabajar en cualquier empresa de contador. Miren, yo disfruté la vida, la niñez, no la cambio por nada, porque anduve para arriba y para abajo con mi papá, haciendo trabajos de lo que él hacía, de lo que él siempre hizo. Y él era peón y cuidaba jardines, y gramaba casas, pintaba casas. Y entonces nosotros andábamos justamente con esos, con mi papá. Sacamos la primaria y de ahí vino la secundaria y me dijo, papá, si quieres ser exitoso en la vida, entonces ahora por tu propia cuenta lo puedes hacer, lo tenés que hacer. Porque bien sabes que hay 5 hijos a los cuales también hay que apoyar. Yo soy el segundo, somos 2 varones, mi hermano es el mayor, y ahí siguen 4 mujeres, 4 damas. Y cuando saqué la secundaria, entonces me tocó estudiar en la nocturna. Para honra y gloria de mi Padre Celestial, soy graduado de la nocturna. Con mucho esfuerzo, sí, porque ya se imaginan ustedes estudiar, trabajar de sol a sol y luego estudiar en la noche. Todos los días me tocaba caminar casi 1 kilómetro de donde me dejaba el transporte. Para esta época de lluvia, ya se imaginan ustedes los aguaceros que recibíamos. Roberto, me daban ganas de ir a coger, que se lo llevara al lago, que decía, vale la pena seguir, vale la pena estudiar. Pero pudo más el deseo de querer ser alguien en la vida, de superarme. En el año 82, logro entrar en una institución muy buena y ahí sí ya tenía un salario, cada 15 y cada 30, no era mucho, era menos de 200 lempiras, pero para mí era un éxito. Y me dijeron en esa institución de que si yo me esmeraba, que si yo me portaba bien y si yo estudiaba, podía escalar posiciones. Entré en la categoría más baja. Pero como les digo, para mí era. Y fui viendo que si uno se portaba bien, y entonces ahí el estudio era más estable, entonces ya las notas eran mejores. Y en el año 85, entonces le doy como premio a mi mamá el título de perito mercantil. Pero no solamente mi mamá, sino que mi papá. Las únicas personas que había en esa ceremonia de mi mamá. No hubo regalos, no hubo cena, pero sí hubo algo especial. Me tocó caminar aquella noche, casi el kilómetro. Y mi mamá me iba abrazando por un lado y mi papá por otro. Fue la noche más espectacular de mi vida, porque pude ver realmente el amor de una madre. Que no me decía nada, ni mi papá, ellos fueron educados en silencio, con una simple mirada bastaba. Mi mamá me abrazaba y cada apretón de abrazo yo sentía que ella me decía, felicidades, hijo, lo lograste. Y luego mi papá, fuerte, como un roble viejo, apretaba y me decía, con ese gesto me decía mucho. En el 85 también me sucede otra cosa, me caso. Decían que mi matrimonio era un completo y rotundo fracaso porque estaba lleno de ingenuidad y hipotes mocosos que no habían disfrutado de la vida y que le daban a mi matrimonio por lo menos 1 año de vida. Pero saben, yo me casé enamorado. Yo no sé ustedes cómo se casaron, pero yo me casé enamorado y anduvimos disfrutando el matrimonio con mi esposa para arriba, para abajo, íbamos al mercado, cualquier tipo. Y cuando empezó a venir el embarazo de mi esposa, Nancy, primogénita, yo hice una cosa y le dije a mi esposa, voy a ser el mejor esposo del mundo. Y los primeros años felices, contentos, y cuando vino
Nancy, me voy a convertir en el mejor papá del mundo. Miren, mi esposa era feliz, porque yo salía de mi trabajo, directo a la casa, poder cuidar a mi bebé, a Nancy, a bañarla, a cambiarla, a darle de comer, a dormirla. Yo siempre disfruto los bebés cuando están chiquitos. No sé si usted ha comparado la mano suya con el bebé. Qué sublime, qué frágil se ve. Y cuando vino Edison, el varón, igual situación. Yo salía corriendo. Aquel molde de ser un buen padre y de ser un excelente esposo se estaba cumpliendo. Pero cuando ya vino Sandy en aquella institución, yo ya estaba ocupando posiciones. Ya estaba inclusive estudiando en la universidad. Ya las personas me hablaban y me decían licenciado por aquí, licenciado por allá. Miren, cuando a uno le empiezan a hablar, empieza a aparecer el ego, empieza a aparecer el orgullo. Y cuando las posiciones se van escalando, y así como las posiciones se van escalando, empiezan los privilegios, empieza el mejor salario, y entonces uno empieza a crear una. Y entonces en la institución prácticamente su servidor era una persona sumamente importante y empecé a fijarme de que si uno se portaba mejor, entonces iba haciendo más, inclusive de que yo iba a llegar a ser gerente y presidente de la institución. Me convencieron, entonces el orgullo y la prepotencia empezaron a ver. Empecé a estudiar mucho. Me convertí en un candil de la calle y de la casa. Habían problemas todos. Mi esposa me exigía tiempo para ella y me exigía tiempo para poder jugar y poder ver crecer a mis hijos. Miren, hay como 5 años de vida, una oscuridad que uno recuerda. ¿Dónde estuve en ese momento? Y no saben cómo. Y aparte me enamoré del trabajo. Idolatré a un montón de personas y también un montón de personas que me educaron. Entonces la confianza era exagerada. Y aparte de eso, aparte del trabajo que me volví un adicto al trabajo, entraba a las 6 de la mañana y salía a las 10 de la noche, todo por quedar bien con las personas. Y luego me enamoré del dinero. Creía que con dinero se podía ganar muchas cosas. Y que ese iba a ser el medio por el cual yo iba a luchar por tener dinero. Y se fue cumpliendo. Cuando uno empieza con estas misiones, empieza a salir de todo bien. Miren, en los años 90 yo tenía una comodidad en mi trabajo, ganando muy bien, por cierto, en la casa de un caballero. Mi casa se estaba cayendo a pedazos, una casa que nos tardamos, casa sencilla, humilde, que nos tardamos 2 años para poder hacer con mi amada esposa. El dinero, el trabajo, los amigos, entre comillas, eran lo principal para mí. Y en esa posición yo me reunía con misiones que venían de otros países y entonces era importante. Mi posición valía mucho ahí. Y miren, allá por el año 95, 96 empieza a caer prácticamente a pedazos mi situación. Empieza los problemas financieros, no los problemas laborales, porque la parte laboral era una persona indispensable, creía yo. Y la parte financiera me empieza a golpear y a golpear. Y cuando uno anda con problemas financieros, lo que menos quiere escuchar es problema de la casa. Y empezaron los problemas en la casa. Y yo, si recuerdo, eran soeces, sandeces, palabras groseras hacia mi esposa, hacia mis hijos. Es más, mis padres no los miraban como yo hubiera deseado. Y tomaba malas decisiones. Todas las decisiones que yo tomaba eran, y supuestamente una persona intelectual que sumaba, restaba, dividía y hacía unas hojas electrónicas y todo. Miren, todo mío. Decía que iba a salir bien, tomaba la decisión, más problemas. Entonces la situación se fue agudizando como una hoja de nieve. Prácticamente se abrían muchas puertas de endeudamiento, pero Santo se tomaba malas decisiones. No conocía nada de fraternidad. Tocaban la puerta de mi casa, de mi trabajo, perdón, me invitaban a reuniones de otros tipos, reuniones religiosas, no de fraternidad. Y yo decía que las cosas de Dios no eran para mí en ese momento. Que cuando yo llegase a tener blanco el cabello, iba a buscar a Dios. Así era mi condición hacia mi relación con Dios. Había entrado al lugar religioso de niño, pero así como entraba, salía. Más que algunas 2 o 3 ocasiones sentía algo especial, pero igual se pasaba.
Ya por el año 97, a mitad de año, a un buen amigo, compañero, ex compañero que hay por todo el cumpleaños, y miren, lo invitan a una reunión. Yo no sé si a ustedes, los que vinieron, Roque, César, José, los invitaron y a la primera se vinieron, no sé cuánto tiempo estuvieron invitándolo. A ese amigo probablemente lo va a invitar y él, para no ir solo, me lleva de encuentro. Vamos a una reunión. Pero no me dijo Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios. Es un almuerzo de negocios. Almuerzo a mediodía de negocios. Es lo que yo necesito. Con este negocio, a lo mejor ahí está la solución y entonces el problema financiero se me va a resolver. Y sorpresa mía, en un lugar, en un hotel, segundo piso, allá por la peatonal, Plaza Centro, para ser más preciso, creo que Raúl se recuerda, Roberto también creo que se recuerda de ese capítulo. Miren, sorpresa mía que yo entro a esa reunión y empiezo a ver, y en aquel momento, usted no me va a mentir, había música en vivo, había alabanza. Y para mí fue sorpresa, Héctor, enorme entrar a ese lugar. Pero me metieron y me empujaron hasta el centro, o sea que no había forma de salida, y un montón de personas proyectando ahí en una pared, todo el mundo siguiendo la letra y con música en vivo, porque estaban paternos atravesados que le ponían al ritmo de la alabanza. Miren, terminó la reunión. No me pregunten quién dio el testimonio, quién dio la moderación, no me pregunten nada de eso, pregunten cómo estaba el almuerzo, el plato típico de hoy, sabroso, rico, exquisito. De eso sí se lo puedo detallar porque eso es lo que me interesó a mí. Y otra cosa que me interesó también fue la siguiente. Terminó la reunión, llegamos a mi oficina y este hombre me preguntó, ¿te gustó? Yo le dije, sí, sí. Seguramente le dije que a usted le gustó. A mí no me gustó. Y empezó a hablar en un sentido natural de esto. ¿Cómo vas a creer que vas a escribir ahí y alguien te va a ayudar? No me dices que algo hacen, dice. Tratan de identificar quién escribió. Y lo del sobre, ese es el negocio. Ese es el negocio de lo que están ahí. Miren, el hombre tenía razón. Porque en lo natural, aquí no hay respuesta. Esto se hace en lo sobrenatural. Cuando usted pone fe, cuando usted cree que hay algo sobrenatural que va a atender su necesidad. Tiempo después, lo entendió, pero el hombre tenía razón. Hablando de un lenguaje tan natural, que tenía razón. Pero a mí me había gustado. Roberto, yo todos los lunes me iba camuflajeado de ese lugar porque yo quería entender qué es lo que tenía Roberto. Había un gozo, había una alegría, que cantaban, brincaban y eran felices aquellos hombres. Y yo estaba prácticamente triste, acongojado. Yo quería experimentar qué felicidad tenía. Pero me tardé bastante porque luego vino julio, agosto, septiembre y ¡pum! Pierdo el trabajo. Sin dinero y sin trabajo estoy free service. Y empiezo a ir de capítulo en capítulo, de lunes a viernes, desayuno, almuerzo y cena, norte, sur, este, oeste, buscando una solución. Pero mi solución no era Dios. Yo buscaba 3 ayudas materiales. Trabajo, dinero y defensa. Porque como tenía un montón de deudas, las personas me decían, pagan sin frecuencia, ladrón sin frecuencia, el estado de ánimo. Miren, eso vino octubre, noviembre, y creí que la solución no había para mí. Ya estaba frito y servido, que la única solución era la muerte y que el suicidio era lo mejor. Lunes 29 de diciembre del año 97, 5:30 de la tarde, ahí me iba a quitar la vida. No le conté a mi esposa, a mis hijos, a ningún amigo. Dije yo, prácticamente ahí, yendo al capítulo, escribiendo esta papeleta, porque empecé a escribir y me decía, si necesita otra, levante la mano. Yo levantaba la mano porque tenía un montón de necesidades, las sigo teniendo. Y de todo lo que yo tenía, él no me daba. Vino diciembre, 24 de diciembre para mí, un día muy especial, amargo, por cierto. Maldije el año 97, decía que yo había perdido lo mejor. Que cómo era posible que se hayan olvidado de mí. Miren, y todas aquellas personas me dan espalda. Y aquel montón de deudas. Miren que hasta presté mi nombre para ser enviado. Presté mi nombre para que otras personas sacaran mi nombre de dinero. Y así nada, por eso era la depresión. Tomaba pastillas todas las noches, acostando a mis hijos bien temprano, mi esposa llorando por un lado y yo llorando por el otro.
una zozobra y aquella voz que toda la noche me decía, mataste inútil, no te ti para nada. Tu esposa, tus hijos, tus padres están contigo por lástima, mataste inútil. Era la voz que no me martillaba realmente. ¿Y sabes qué, Raúl? Ya Dios había restablecido mi familia. Pero no lo había visto. Ya Dios me había acercado porque las únicas personas que estaban conmigo eran mi esposa, mis hijos y mi padre. Y todas aquellas amistades que me comían de darme espalda. El deseo de suicidio apareció y el 28 de diciembre yo quise jugar todo el día con mis hijos, platicar todo el día con mi esposa y no pude hacer absolutamente nada. Maldije el 97 a las 12 de la noche, el 24 de diciembre, yo perdí todo. El día lunes me voy a despedir y me voy a despedir al capítulo. Triste. Ya imaginan como un día como hoy, una persona queriéndose quitar la vida a las 5:30 de la tarde, se va a despedir al capítulo. Y le empecé a escribir, Señor, te busqué, Señor, te clamé, pero a lo mejor me merezco esto, porque cuántas veces usted tocó las puertas de mi corazón y yo no te hoy me quitó la vida cuando de repente un fraterno se me acerca y me dice, ¿verdad que vos tenés problemas? Imagínense que Roberto va en el camino, ¿verdad que vos tenés problemas? Ya se imagina mi respuesta. Sí, le dije yo, no te preocupes, me dijo este hombre, al nomás terminar la reunión, Dios te va a ayudar. Vas a ver cómo todos tus problemas se resuelven. Me encanta. Vino el problema. Y este hombre me va a prestar dinero, este hombre me va a dar defensa, lo que no me gustó, y le soy sincero, es que lo miré más acabado. Jesús. Hay que ser un fraterno sobre esos de bajo perfil que ocultan su situación. Te voy a presentar a un amigo fiel que nunca al nomás terminar yo pendiente que ese hombre se movía para allá, seguía la vista, yo como expectante de que vean técnico que no me escapa. Termina la reunión y este hombre, antes de que yo le dijera a Héctor, présteme dinero, déme trabajo, ayúdeme con un abogado, me dice, fíjate que ya no te puedo ayudar, pero mañana sí. Y empiezo a caer. Mañana sí. Yo mañana voy a estar con 2 tacos de alcohol. Voy a estar con los dos cerrados en una bolsa, en una tabla, en una cama, en un barrio. Ya que a vos, hasta ese hombre se está burlando de vos. Es lo único que te espera a vos. Pero aparece una vocecita. ¿Cuánto tiempo has sufrido? ¿Cuántas noches no has podido dormir? ¿Cuántas pastillas han tenido? Posponete ejecución. Y me encantó que de verdad no digo, voy a ir con otro. Entonces, 3 problemas entre doña Jorge. ¿Será que le puedo dar una larga a esta situación? Y a Dios yo no le digo un año, yo no le digo mes, no le digo una semana, Dios le digo. Si mañana martes 30 de diciembre no llega en el mismo lugar a la misma hora, yo me quito la vida. Y la noche pensando, si no llega. Al mediodía, Raúl, en el lugar donde ellos son, me habían dicho, por de poquito, pero por ahí. Y si voy a, si no viene, no me pude despedir de mi esposa, no pude abrazar a mis hijos. Hoy es mi último día, nadie lo sabe. Cuando de repente veo los plateros, ahí viene mi solución. Los 3 problemas entre 2, y de repente se le une otro. 3, yo soy bien financiero en matemáticas, igual que 100 entre 3 es 33.33. Sal de la derecha el trabajo, al del centro el dinero, y a la otra pensando siempre en los problemas materiales. Yo creía que mi necesidad era material. Y si multiplico 33.33 por 3.99, no es cierto. El punto 0.1 se lo voy a dar. Sí llegué. Me invitaron a un almuerzo. No pude comer nada. En un piso de un edificio del Parque Central, ahí San José empezó a vomitar. Y esa persona sabe que esa persona no me juzga. Esa persona no me criticaron, esa persona no me condenaron. Lo único que hicieron fue orar, no llorar, orar por esta alma perdida. Empezaron a orar y yo 5 horas estuve prácticamente con esas personas. Mucho tiempo me pregunté que quiénes eran y es prácticamente la misma. Miren, yo sentí que Dios, nuestro Señor Jesús, descendió así. Se sumergió al lodo, al pan, a la hediondez, en la paz de mi abrazo. Ese día yo hice la protección.
Y no fue que esta persona me prestaron dinero, que me dio defensa, trabajo, no, fue que yo a mí cosas. Y le sigue a Cristo Jesús como mi Señor. Ese día yo realmente encontré la policía. Ese día entendí que tenía. Me enseñaron a orar por muy grande y muy pequeño que sea, porque por ahí con el profesor y empecé a sentir que en la noche le pedí perdón a mi esposa. Y apareció el día, la restauración. Al día siguiente no había nada que comer, 31 de diciembre, pero había Dios en mi corazón y eso sobraba bastante. Empezamos en 98 de septiembre a vender de todo. Aquí me dio zapatos, un fraterno, me dio churros, me dio aquí, y yo, sí, tengo que empezar a hacer uno, y empecé a escribir papeletas, dame aquí, Señor, dame un trabajo, dame aquí, por favor, y de todo lo que no daba, pedía perdón, fraterno, no se daba. Hace un día de Dios, Señor, yo solo vengo a sentar, y no te sigo, quiero servir. Pero mire, Señor, muchos necesitan donde son buenos, yo quiero servir donde nadie quiere. Y puse una papeleta a mí, yo quiero servirle donde sé y como sé, y a Dios le encanta. Porque tras terminar la reunión, un fraterno se me acerca y me dice, ¿verdad que vos querés servirle a Dios? Uy, me miedo horrible, me temblaron todas las piedras. Donde sea, me dijo, y como sea, y me llevaron a dos. Primero al hospital, a orar por los enfermos. Qué maravilloso, mira, de Dios, y orar por el necesitado. Y el otro lugar fue a la prisión, tan privado de libertad. Empecé a sentir el gozo. Empecé a servir, no solamente a poner papeletas, sobre, no a jalar un montón de cosas. Empecé a servir de equipo de capítulo porque yo estaba interesado en querer tener una solución. Pero de todo lo que yo le pedía, dame trabajo, Señor, dame finanzas, por aquí, por acá, dame una casa, Señor, porque también está cayendo, nada, Señor. Es que yo seguía confiando en Dios. Yo seguía confiando en la institución. En un día, y ahora, a partir de ahora, voy a confiar única y exclusivamente porque usted es mi proveedor, porque usted es mi sanador, porque usted es mi abogado, usted es mi jefe, porque usted es todo, mi Dios. ¿Sabe qué? Y sorpréndame, Señor. Y después de ciertas entrevistas, le soy sincero, para que vean, y le dije a Dios, sorpréndame. Yo estaba desempleado, y de repente me llaman a un trabajo, donde yo prácticamente lo puse en el nombre de Jesús. En todos los currículos anteriores, yo lo había puesto. Lo puse en el nombre de Cristo Jesús. 3 semanas después me están llamando y me dicen que a partir del 14 de septiembre del 98 ya era un empleado yo de una institución financiera. Y no va a ganar lo que pide, y aquí viene la respuesta de Dios. No va a ganar lo que pide, lo que manda, lo que pide. Ahí está la respuesta de esa parte financiera. Yo me fui a llorar al baño como recién nacido, amor sentido. Yo no podía creer lo que estaba pasando. 6 meses después me llaman y dije, no le costó mi trabajo a seguir vendiendo churros, a seguir vendiendo zapatos, pero me llaman y me dicen, estamos contentos con su trabajo y le dan una salario. Empieza Dios a trabajar en la financiera. Pero saben que ese 14 de septiembre yo le dije a Dios, Señor, que todo lo que se haga aquí sea en tu santo y bendito nombre. Yo no sé nada de institución financiera, pero en tu santo y bendito nombre y vas a ser una persona más que exitosa. Y así empezó a aparecer. Miren, yo quería trabajar en un montón de lugares, pero nunca voy a mencionar, Raúl. Yo quería trabajar en Banco Soteri, para crecer, Intercaso, mi casa, Capital, Seguro Capital, y un montón de instituciones. Pero por hoy, sí, existen. Ahí donde yo quería estar. ¿Y saben a dónde Dios me llevó? A una institución donde ese año siempre estar en trabajo. Solo Dios. Solo Dios. Y empezó a trabajar Dios en la parte militar, en la parte financiera, en la parte de salud. Increíblemente empezó a trabajar de una forma maravillosa y preciosa. Miren, le enseñamos a nuestros hijos. Empezamos a ver cómo se iba la bondad y la misericordia de Dios se iba manifestando en toda. Y empecé a honrar a mi hijo, me lo asaltaron hace unos años y sin me dar palabras. No sé si usted tiene, no sé si usted tiene, me le pusieron un capo. Y dame todo lo que andas. Esas fueron las palabras que recibió mi hijo. Y mi hijo lo único que yo es el todo, pero no me maten cuando pueda. ¡Bum! Y disparó en esta parte. Dice el doctor que hizo un hueco cónico. Que en la medida que iba entrando la bala, iba haciendo un hueco cónico, así iba expandiendo internamente y la bala se vino a la gente pómulo. Mi hijo le dije que quedó en esta posición. Estoy muerto. ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué no siguen disparando? Señor, no me quiero morir. Por favor, ayúdame. Dice que
platicando con Dios, porque le habíamos enseñado a orar, Señor, y a pedir y a clamar a Dios. No me quiero morir, Señor, ayúdame. Por lo menos permíteme llegar a la casa donde está mi padre. ¿Qué va a hacer de mi mamá? ¿Qué va a hacer de mi papá? Dice que como pudo empezó a caminar, porque hasta el impacto quedó quieto, no se podía ni mover. Y como pudo salió caminando y a sangre que le caía por el impacto de la bala, cerquita de la sien, por la nariz y por la... Llegó a la casa, tocó el portón y a ver qué sucedió. Y cuando lo veo todo ensangrentado, Raúl le dijo, hijo, ¿qué me le hicieron, papá? Llegamos a un hospital, no me quiero morir. ¿Pero qué me le hicieron? Yo pensé que le habían pegado una golpiza y le habían roto el tabique y por eso el sangrado. Papá, por favor, no me quiero morir. ¿Pero qué le hicieron? Trae golpiza a la cabeza. Y le hace así y le veo el agujero. Y la sangre corre así, por la nariz. Miren, es maravilloso nuestro Dios, porque nos dio una fortaleza a mi esposa y a mi persona. Y ya agarramos el carro, llegamos al hospital. Los médicos hicieron una revisión. No podían creer, cuando metieron un hisopo de emergencia, que todo se fue. Ahí empezaron a ver el cuadro. Y mi hijo estaba sentado ahí en la camilla, perdón, y me decía, todo va a salir bien. Yo lo amo mucho. Y yo también le decía, vamos, hasta que quedó desmayado y se le hizo un hematoma que quedó del impacto de la bala. Yo pensé que se me vio. Y me despierto. Empiezo a llorar y el médico me dice, todavía está vivo, necesitamos hacer una evaluación. Miren, para honra y gloria de mi Padre Celestial, ahí llegó un traumatólogo, llegó un internista, llegó un intensivista, llegó un neurocirujano, un nefrólogo, en fin, una junta de médicos y empezaron a evaluar, necesitamos evaluar porque este joven hay que operar. Sorpresa que nos dan los doctores que dicen, nos llaman y me dicen, la bala pasó por detrás de los senos nasales y destruyó todas las pequeñas calles que decían ser. Lo único que podemos hacer es una traqueostomía, porque así se dice. Entubarlo, llevarlo a cuidado intensivo y de una máquina de respirar. Pero necesitamos la autorización. Eso es lo único que podemos hacer. Más nada y esperar. 12 gasas vaginales. Se me toca la garganta para ver si se contiene el sangrado no se contenía esa noche, esa madrugada. Yo quería tener un milagro sobre la vida mía. La impotencia, la indignación, el milagro. El milagro ascendía, la venganza descendía. Es una lucha. Y junto con mi esposa, porque mi esposa Roberto también decía, yo voy a hacer eso. Estaba dolida de lo que le habían hecho a su hijo. Y creo que es normal de cualquier padre. Al ver que su hijo está entre la vida y la muerte, nos dijeron, prepárese para los poros, porque su hijo tiene 99% de muerte y 1 de vida. Y si queda vivo, prepárese, porque a lo mejor van a necesitar 36 veces de rehabilitación. Imagínense los 36 veces de rehabilitación. Y prepárese porque puede quedar vegetable. Puede que no oiga, puede que no vea, puede que no hable, puede que no coma bien, que no camine. Este es un cuadro clínico negativo. Y había lucha interna de deseo, de un milagro, de deseo de vida. Yo voy a hacer eso mucho más. Decía yo, en la pistola de esas personas me decían mi esposa, y no solamente voy para el único, va a estar 2, 3, 4, 4 veces puede. El dolor de la madre. Miren, nos salimos de ese hospital, no aguantamos la presión y nos fuimos a hacer un lugar sumamente especial. Llegó un punto de la fraternidad de ese hospital, de la vecindad del trabajo y de mi familia. Ahora, y los médicos no hallaban respuesta. El sangrado no se detenía, le ponían 1, 2, 3, 10 pintas de sangre, todas las expulsaban, porque o sea, el impacto del accidente fue severo. Y miren, a las 4 de la mañana, mi hijo estaba en cuidados intensivos, a las 11 estábamos en ese lugar espiritual, salimos de ese lugar espiritual a tomar una decisión y le dije a mi esposa, no, estamos podemos tomar. Por un lado, estamos pidiendo un milagro, pero por otro lado estamos pidiendo venganza, y las cosas de Dios no son de milagro, porque la venganza no es nuestra. Así que vamos a orar, Padre. Y empezamos a orar. Con mi esposa nos abrazamos. Padre, en el nombre precioso, en el nombre maravilloso de Jesús, amado Cristo Jesús, yo le entrego la vida. Es tuyo por esperar. Está al borde de la muerte. Señor, usted da, usted quita. Que sea para su honra y gloria. Solo le pido, por favor, que nos dé la fuerza y la fortaleza para soportar este trago amargo. Y ese efectivo es un trago amargo. Por favor, Señor,
Yo no sé, mi Dios bendito del cielo. Pero mi esposa se va a volver loca. Así que, Señor, si usted se lo quiere llevar, usted lo dio, se lo entrega. Pero, Señor, si va a quedar vivo y si viene de usted, que sea para su honra. Yo voy a encargar de dar testimonio de y como sea, y voy a gritar a los cuatro vientos que usted es mi Señor, que usted es mi Salvador, que usted es mi todo, Señor. Mi Padre, que me hacer esto por siempre. Y en el nombre de Cristo Jesús, yo perdono. No quiero saber quiénes fueron, dónde fueron, pues son tuyas. En el nombre de Cristo. Y de Dios empezó a escuchar esa oración, porque la hicimos de corazón. Yo esa mamá ese día, porque las cadenas de oración y amargura, las cadenas de odio, las cortes y desaparecieron. Para gloria, el sangrado empezó a ir. Los médicos nos dieron la noticia, se detuvo el sangrado. No nos explicamos cómo ni por qué, pero el sangrado se ha detenido. Todavía tu hijo está en proceso de recuperación. Todavía sigue el 99% de muerte y una de vida plena. Miren, yo sentí que Dios había el primer milagro sobre la vida. Empezamos a sentir que en ese hospital reinaba la paz, el gozo y sobre todo la gracia de Dios. Miren, el accidente fue un 21 de mayo. El 25 de mayo me está cumpliendo. Imagínense ustedes. Tu hijo en cuidado intensivo. Que no sabe si va a vivir o no. Va a morir. Los cuadros clínicos negativos. Pero a Dios le vale cualquier pronóstico. ¿Verdad, Roberto? Cuando Dios actúa, es que lo hace completo. El 25 de mayo, le quitan las 12 gasas vaginales y le empiezan a hacer las preguntas. Edison, mover las manos. Mi hijo empezó a mover las manos, empezó a mover los pies, mover la cabeza, y salen los médicos y nos dicen: su hijo ha pasado de muerte a vida. No creímos que mi esposa al intensivista, yo solamente me hago gracias. Al día siguiente, la de entró el neurocirujano aquí, lo entraron todas las cosas. Nosotros orando por los instrumentos, por el salón, por el bisturí, por todo. 1 hora y media salen el médico y le decimos: doctor, ¿y la operación cómo salió? Yo no hice ninguna operación. Doctor, pero es que no estaba operando. La cirugía de su cara está tan perfecta como si nada hubiese pasado. Es más, si lo abrimos, corremos el riesgo que se muere. Yo no voy a hacer ninguna operación. El único problema que va a tener su hijo es que va a pillar cuando pase por la o el metal que va a andar cargando ahí. ¿Cómo está? No hay cicatriz. Y aquí quedó lo mejor. Mi hijo no necesitó de una camilla, no necesitó de una silla de ruedas, no necesitó de 36 meses de rehabilitación. ¿Sabe qué? En 12 días, mi hijo salió caminando como si nada hubiese pasado directo a tiempo después llegaron a mi casa una persona a ofrecer un servicio. Sabemos quiénes fueron los que hicieron esos conflictos. ¿Cómo los quieren? Aquí venimos a ofrecerles los servicios. Les pregunto, ¿qué harían ustedes? ¿Saben lo que hicimos con mi amorosa familia? Vayan por donde vinieron. Mi hijo es un milagro. Que Dios me lo bendiga. Y se fueron. Uno de ellos, fraterno, se acercó y me dijo: usted me cae bien, hasta de gratis lo puedo hacer. Así trabajan enemigos, ¿sabes? Con esas artimañas, que le quiere robar la paz, que le quiere quitar el gozo que Dios tiene en su vida. Luego mi hijo me mandó una imagen a través del celular. Me dijo: papá, me dicen que fue este el que disparó. Pregunta: ¿qué hubieran hecho también? ¿Saben lo que hizo? Híjole, usted es mi milagro, usted es mi vida. Vamos a hacer un acto de verdad. Por esa imagen, yo también la voy a volver. Esas personas yo me liberé. Y esas personas están. No. Cuando usted perdona de corazón, se libera.
viene la bendición. No han sido, lo que les he contado, sí ha sido doloroso, pero más allá del dolor, ha venido la bendición, ha venido el propósito de Él. Yo tengo 7 nietos, uno de 20 años, uno de 4, y esa edad nos movemos con la bendición de Dios. Todos han sido un milagro. El más pequeño, Alessandro, de 8 días, se le muere a mi esposa en los brazos. Y dice que le asfixió fraterno y ella dijo, yo no lo quiero ver morir. Yo lo voy a dejar aquí en la camita y que yo me salgo y se salió. Es lo que es agarrar un bebé, un nieto de 8 días. Prácticamente no. Pero ¿sabe qué? Dios siempre ha estado ahí, al pie de nosotros, atendiendo nuestras necesidades. Otro venido fuera de la ciudad y venía hasta acá, como casi más de 1 hora y la calle estaba en reparación, se imaginan ustedes. Pero miren, para hombre y gloria, me parece que es donde vivimos. Y lo que más maravilloso de nuestro Dios es que es pediatra el que estaba ahí. Y él con sus primeros instintos de auxilio, ese niño pasó de punta negra a morado, de morado a rosado y empezó a llorar. Ahí está. Hoy estaba con él abrazándolo, porque cada vez que lo miro, me acuerdo de ese momento, Alessandro, y no. Yo digo que nos tenemos amor todos. Vivimos en un lugar donde convivimos toda la familia. Hasta eso, Dios nos regaló. Aquel matrimonio que le daban 1 año de vida, 40 años de casado. No decía, solo Dios puede hacer eso. Le pudimos celebrar los 50 años de casado a mi papá. Mi papá se me fue en el 2020, no por COVID. Le dio un infarto. Ya Dios me lo venía anunciando desde 3 años antes. Era miembro del capítulo. Era el primero que llegaba a mi capítulo con cada año. Y miren, Dios ha sido grande y maravilloso. En el 2020 también matan a mi yerno, al esposo de mi hija, más pequeña, con 3 hijos. Y Dios me dijo justamente, tu hija es tu hijo, tus nietos ahora son tus hijos. Para eso yo te he bendecido, para eso yo te he prosperado. Dicen que yo tengo un trabajo, un puesto de importancia y en ese trabajo que tengo, yo les digo a las personas y a ustedes que yo soy un servidor de Dios, que está ahí justamente por gracia y misericordia. En el capítulo yo he servido, me encantó el servicio israelista, ahora estoy en el SFL, pero antes estuve en la Dirección Nacional de Capacitación y siempre aprendiendo. Mi misión es aprender, nunca me canso de aprender. Y en la parte directiva, yo fui desde presidente, secretario, vicepresidente, y el puesto que más, y ya para cerrar, que más, Raúl, trabajé fue el de tesorero. Yo no sé quién es tesorero de este capítulo, o el señor tesoro. Lo bendigo. Miren, cuando se formó el capítulo Los Castaños, a mí me nombraron de dedo. Fraternos atravesados que me dieron, vas a ser el presidente, vicepresidente, secretario y santo servir para ser tesorero. ¿Y cómo es eso? Les digo, pues mira, me dice, todo lo que está acá, me dice, se saca, se suma y luego se liquida. Mi capítulo siempre ha regalado el desayuno. Y era un capítulo de formación, así que se habrá dado cuenta que los números no resultaban. Y entonces vengo y le hago la pregunta clave a este hombre, fraterno, y si hace falta la mejor respuesta que he tenido en mi vida es, ahí viene tu bendición. No se siente que usted. Miren, yo andaba con el quebrado, pero llegaba el 12 y el 25 de cada mes y mi finanza estaba roja. Era una zozobra, un montón de deudas. Mi récord crediticio por los sueldos. Pero ese día yo hice un trabajo. Ese día yo puse todo lo que hizo. Y a partir de ese día, para un gloria que está necesidad, después, mis finanzas todos los años terminan en no en rojo. Y su manto, y su manto, y su manto. Todo lo hace Dios. Cuando usted realmente se entrega al propósito. Yo no sé, este mediodía, no sé qué cargas tiene ahora. No sé qué dificultades de salud, de trabajo, de finanzas, de relaciones matrimoniales. No sé cómo anda. Yo lo que sí sé es que Dios puede hacer un milagro. Así como lo hizo conmigo aquel 30 de diciembre del año 97. Así como lo hizo con la vida, como lo hizo con la vida de Alessandro y muchos milagros más. No sé cómo.
Yo un día hice esa oración, ese martes 30 de diciembre a las 5 de la tarde, Dios me enseñó a orar. Yo quiero hacer esta oración. Ahí donde están, solamente les voy a pedir que inclinen sus ojos, que cierren sus ojos. Dios es tan maravilloso y precioso que inclusive si cometió algo esta mañana, Dios lo está borrando. De que si usted le abre sinceramente su corazón, Dios hoy te puede dar la mejor. A lo mejor los invitados especiales de esta mediodía ni van a recordar, ni van a recordar lo que vivieron acá. Solo recuerden esto así. Y repítanlo. Amado Padre Celestial, en este día, reconozco que soy pecador, pero me arrepiento, Señor, de todos y cada uno de mis pecados. Ahora mismo te pido perdón. Y confieso con mi boca, Padre, que Jesús es el Hijo de Dios. Amado Señor Jesús, ahora mismo abro mi corazón y lo recibo como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén y amén.